y las cosas van muy bonito y uno va, pero cuando de repente, lo que decía el pastor, cuando Dios le dice, detenete, y uno no hace caso. Por aquí es, y uno va por allá. Y de repente corre y Dios, parate. Entonces, cuando nosotros aún estar en una obra, hermanos, no escucha la voz de Dios, créame lo que le voy a contar, no lo podía haber contado porque yo pasé tiempos, hermanos, donde solo pasaba, así como quizás algunos estarán esta noche, solo chillando, no había sonrisa. Mire que dice Proverbio 15:15, dice de esta manera, me ayuda si quiere con la iglesia. Ya, del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Vamos a orar. Padre, te alabamos esta noche, te bendecimos y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Agradecemos, Señor, tu misericordia por permitirnos, aún siendo pecadores, aún siendo imperfectos, Señor, permitirnos subir a un púlpito a contar, Señor, no lo que es un hombre, sino lo que es el poder tuyo, Señor, sobre cada uno de aquellos seres humanos que tú llamaste, siendo imperfectos, Señor, para perfeccionarnos. Ahora te damos a ti la gloria, te doy la gracia, Señor, por la amistad con el pastor Edwin. Señor, te pido que sigas bendiciendo esta obra, que le sigas utilizando a él y a todo su equipo de trabajo, que esta congregación aprenda a ser fiel, Señor, a ti y a su iglesia, a sus pastores. Damos las gracias por el equipo de trabajo y esta noche, Señor, que tu nombre sea exaltado. En bendito nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la honra. Amén y amén. Hermanos, dice que todos los días del afligido, yo no sé cuántos días podremos permanecer afligidos, cuánto será su aflicción, su preocupación, su angustia esta noche. Solo quiero compartir con usted y usted dirá en qué parte está. Yo solo quiero decirle que pues mi nombre, para los que no me conocen, ¿verdad?, es Luis Santos y que nunca había visto a nadie aquí. Entonces, como no me conocen, hermanos, yo recibí a Cristo en el año 2001, exactamente el día del terremoto. Ese día pues yo ya estaba yendo a la iglesia, era un alcohólico, era destrozado completamente mi vida, ¿verdad? Y Dios ahí me llamó en el 2001, ¿verdad? Pues ahí Dios restauró muchas áreas de mi vida, pero hay veces que uno deja áreas inconclusas. E inmediatamente pues empezamos a congregarnos regularmente, ¿verdad? Veníamos de un proceso, bueno, Dios, digo yo así porque tentativamente me dijeron allá por unos 4 o 5 años, mire qué bonito, 4 o 5 años antes de recibir a Cristo, teníamos todo, estábamos administrando un negocio de uno de mis hermanos y ahí pues crecimos desde los 11, 12 años, ¿verdad? En ese tipo de vida, de administrar negocios de mis hermanos. Entonces, súper bien pagado y todo, alcohólico hasta a los 23, 24, 25 años, ¿verdad? La persona con la que yo estaba, ¿verdad? Que es la persona que yo pues esta noche puedo decir que ya no estamos juntos, pero ya le voy a contar, ¿verdad? Pero la sigo amando, la sigo respetando, es la mejor mujer que Dios ha puesto en mi vida. Circunstancias, ¿verdad?, que son parte de lo que vamos a contar esta noche. Pues en ese tiempo nos casamos, yo empecé a servir en la iglesia central, nos llevó 3, 4, 5 misiones cuando Dios me llamó a las misiones. Y empezamos a estudiar, no concretamos nuestros estudios, ¿verdad? Por el trabajo, pero ya habíamos comenzado. Ahora, paralelamente, casi 3 meses después que nosotros comenzamos ahí conocí al pastor Edwin Mata en la Trinidad. Pues todo ese tiempo Dios me restauró mis finanzas, me puso nuevamente al frente, porque alcohólicamente quebré, puse un taller y quebré. Pues Dios en su misericordia nos volvió a restaurar, nos dio nuevamente pues una administración de otra tienda de otro mi hermano que ya falleció. Y ahí estábamos cuando Dios nos llamó al pastorado, un pastorado que aunque no había terminado mis estudios, pero estoy completamente seguro de lo que Dios me llamó, porque cuando nosotros estamos, en ese momento estaba conectado con Dios, entendemos la voz de Dios, y Dios entendí que a través del pastor Eduardo Aquino, pues nos llamó aquí al Escorial, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos el Escorial. Yo sé que aquí hay un par de hermanos que comenzaron la iglesia con nosotros, y ahí fuimos creciendo. La hermana Isabel, la hermana Maribel estaba también con nosotros. Entonces, el punto, hermanos, es que la iglesia empezó a crecer rápido, ¿verdad? Como empezó el Pito también, y de repente, pues ahí trabajando, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? Eso fue en el 2011 que comenzamos nosotros. 2014 yo creía que la iglesia en realidad estaba bien, pero más allá de que creía que la iglesia estaba bien, pensé que yo estaba bien. Ahí comienza, hermanos, que Dios, yo me recuerdo que 3 personas me advirtieron, pero cuando uno, hermanos, no oye la voz de Dios, me advirtieron que yo iba a pasar por un proceso.
Fueron 3 personas diferentes, un pastor de la zona, una hermana de la iglesia y una hermana que no eran de la iglesia. En una semana uno cree que lo sabe todo y llegaron, mire, pastor, va a pasar por un proceso y dice Dios que, sí, le dije yo, ¿verdad? Entonces no hice caso a la voz de Dios. Obviamente que al no hacer caso a la voz de Dios, las cosas que Dios le quiere advertir a uno, pues suceden y uno está desprevenido. Sí, cumplimos nuestro 3er aniversario, full de todo. Pero había algo que yo no entendí y era un vacío en mi corazón. O sea, yo veía la iglesia llena, veía a la gente dar testimonio, veía ministerios, veía todo y económicamente bien las cosas, pero de repente yo no entendí. Y quizás pasaron 4 o 5 meses después de ese aniversario y me recuerdo que empecé ya había pasado de no usaba lentes a usar un grado, a usar otro, pero yo nunca fui a consulta. Yo soy diabético y nunca fui a consulta. Contrataba a las personas que andan haciendo exámenes y cuando ya no me funcionó lo último, la graduación más alta que había, hasta entonces fui a pasar consulta. Me recuerdo que ya empecé a usar Biblia diferente, letra grande, letra hasta lupa, ¿verdad? Pero de repente cuando fue la primera noticia, 2 de noviembre del 2014. Me recuerdo que íbamos con un hermano, ¿verdad? Yo le dije, acompáñame, vamos. Fuimos a una clínica, una óptica y sí pedimos el examen y todo. Y me dijo la persona esto, crudamente, me dijo, usted tiene retinopatía diabética irreversible y nunca más va a volver a ver. Esa fue la primera noticia, en seco. Me quedé mudo, solo le dije al hermano que andaba conmigo, hazme un favor, la apaga ahí. ¿Y qué pasó? Nada. Salí y le digo, manejar, llegaba a andar, déjame en mi casa, yo me voy, antes de mañana venís a traer, era un día sábado. Y yo entré, vi a mi esposa, a mi hija y solo la saludé, no comí, eran como las 2 de la tarde sábado y llegué a entrar al cuarto a donde yo lo que le pedí a Dios solo eran reclamo tras reclamo, que por qué si yo estaba trabajando bien, que por qué si la obra caminaba, que por qué, todos los reclamos, o sea, en ningún momento yo entendía el por qué. Solo reclamaba que yo lo que quería es que Dios me volviera a dar la vista y así pasé llorando quizás 2, 3 horas. En el cuarto yo solo. Cuando salí, pues, de repente, como yo le decía, de este cuarto no salgo si no me devolves la vista. Y entonces cuando yo entendí, el Espíritu Santo me dijo, aquí tenés 2 cosas, o seguís llorando o le crees a Dios. Ok, hasta ahí todo estaba, digamos, bien, había casa, había todo, todavía. Empezaba la lucha, de repente pues comenzamos a buscar especialistas, ¿verdad? Todos me decían lo mismo, que sí, que necesitaban $7,000 y que me devolvían la vista. Digamos que en ese momento dinero no era problema, pero había algo que me seguía metiendo que tenía que buscar otra opción. Al final terminé en una clínica aquí en la Candray, donde la persona que me atendió, el doctor, primero me dijo lo mismo. O sea, en ningún lugar me dijeron otra cosa, que yo lo que tenía era una retinopatía, que era la consecuencia de vivir desordenadamente, una de tantas áreas de mi vida, una, que es la salud. De verdad, si una cosa quiero dejar marcado en su corazón esta noche, iglesia, es que nosotros, la iglesia, somos un lugar donde nos venimos a formar, a disciplinar, incluso en nuestra salud, comiendo como debe de ser. Algo que yo no entendí. Uno cree que es porque es alguien que predica, hermanos, uno puede hacer lo que le da la gana sin pagar las consecuencias. Obviamente, ¿verdad? Cuando me dijeron eso, el doctor me dijo, mire, me dijo, usted es un gran irresponsable, el doctor, ¿verdad? Usted es un gran irresponsable, me dijo, yo, la verdad me dijo, no le puedo ayudar, usted solo me dijo de todo, ¿verdad? Y al final me dijo, era cristiano el doctor, y me dice, mire, me dijo, ¿y usted va a alguna iglesia? Soy pastor, le dije. Entonces me dijo él, hey, disculpe, pastor, me dijo, pero le voy a ayudar, me dijo. A partir de ese día, él costeó todo el proceso de choto. Fueron casi $8,000, de $7,000 a $8,000 para operarme este ojo. Pero cuando Dios dice no, es no. Él sin conocerme dijo, bueno, le vamos a costear. Yo entraba y nomás de entraba ya le decían, pase directamente. Me operó, me puso, no sé si alguien aquí pues ha pasado inyecciones que costaban $1,700 de choto. Pero Dios dijo no. Y yo seguía creyendo que las cosas se iban a hacer como yo decía. Cuando ya me llegó el tiempo de la operación, yo creí que podía solo con el dinero.
o así, porque él era en ese momento el mejor especialista del país, el presidente de la Asociación de Retinólogos. Pero cuando a mí me dijo el doctor, cuando ya después de los 21 días, después de la operación, me dijo, no va a pasar nada, ya no se pudo. En ese momento empezaron mis momentos de esos que dice ahí, todos los días del afligido. En ese momento me di cuenta que no tenía nada con Dios, que yo simple y sencillamente solamente iba a la iglesia, solamente estaba predicando, pero que yo no tenía una estructura sólida. Les puedo decir, hermanos, que era como que de repente usted vaya caminando y no sepa de a dónde le avientan un pelotazo y cae acostado, y cuando usted se quiere levantar ni siquiera sabe para dónde va. Así me sentí. En ese momento todavía tenía trabajo, todavía tenía familia, todavía tenía todo. Ok, empezamos el proceso de orar. Yo no me acuerdo lo primero que hice, después de salir de la clínica de eso, me llamé al pastor Eduardo Aquino y al pastor Hazael, que en ese tiempo era nuestro pastor de misiones. Yo les dije, yo entrego a la iglesia, yo no quiero. Y hay un consejo que me dio, que nunca se me va, los dos, nunca se me va a olvidar. Y me dijeron, si entrega a la iglesia, eso va a ser lo único que a usted lo va a sostener. Hermano que está pasando por un problema, si usted entrega su servicio, es con lo único que usted se va a sostener. Yo me recuerdo que no quería, pero al final terminé esperando el tiempo. El primer día, después de que me dijeron eso, que era día sábado, el día siguiente, inmediatamente, yo empecé a llorar como que era un niño, diciéndole a Dios, yo no quiero. O sea, vuelvo, 2014, hermanos, ahora son 11 años, pero durante 8 años yo nunca entré en un proceso, nunca. Creí yo que estaba en un proceso, pero no estaba en un proceso. Ok, entonces, dice que todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento. Aquí está el punto, que quiero que esta noche aprendamos juntos, o sigamos aprendiendo. El venir a la iglesia y pues de repente estar como que cuando todo está bonito, hermano, yo lo viví. Le dije una vez más, llegar a la iglesia y que todos los días llegue gente nueva y que todos los días digan ellos que aceptaron a Cristo, es bien bonito. Y llegar a su casa y no que le haga falta nada y ver a su familia es bien bonito. Llegar y saber que tiene usted para comer por lo menos 2 o 3 meses sin afligirse, eso es bien bonito. El punto es cuando lo que usted necesita no está afuera, sino adentro. Entonces dice, más el de corazón contento. No es aquí afuera, porque aquí afuera, hermano, nos podemos ver de una forma, pero lo que en realidad en nuestro corazón es lo que nos va a sostener. Por eso yo a esta parte yo le llamo el poder del contentamiento. Ok, vea entonces, vamos a irnos a Filipenses 4:12. Hay 2 cosas que esta noche yo sé que todos entendemos, pero que no queremos reconocer. Filipenses 4:12. Regáleme agua, pastor. Ya la encontré. Y si no, se parece. 4:12. Ese es el 12. Solo el 12 quisiera. Porque quiero enseñarle dos palabras ahí que son importantes. No, calmate. 4:12 dice: quisiera leerme solo el 12. Sí, 4:12. Es que sé vivir. Ahí nos detenemos. Hermanos, hay 2 cosas que al cristiano le cuesta aprender o nunca aprende. Y es que dice, vivir humildemente y estar contento no es algo que ya viene, o que se va con el dinero, o con cualquier cosa. Es una enseñanza. Y a los cristianos no nos gusta ser enseñados. Perdón, aprendido. Porque esa palabra aprendido, hermano, no estaba en mi vocabulario. Yo creía que lo sabía todo. Como algunos cristianos en las iglesias creemos, que por nuestra capacidad intelectual, económica, juventud, lo que sea, por los títulos, hermanos, uno cree que ya lo sabe todo. El aprendizaje es algo que yo
experimentado en este tiempo, pero que antes no podía. ¿Por qué? Porque estaba la soberbia. Hermano, yo me acuerdo que en el 2019, quiero ver, no, en el 2009 estuve sirviendo, y 2010 y parte del 2011 en Leucotepec, Honduras. Allá estuvimos sirviendo. Y me recuerdo que en ese tiempo yo prediqué mi primera vez el sermón sobre la soberbia, y me lo prediqué a mí mismo. 2009 y al 2014 todavía no se me había quitado, y creo que todavía me falta, no lo dudo mucho. Entonces, hermano, el aprendizaje en este tiempo es importante. Hermano, antes de que siga adelante, consideremos esta noche, iglesia, si en nosotros hay algo de soberbia, hay algo que nosotros tenemos que aprender, quizás en nuestra enfermedad, en nuestra crisis económica, en lo que usted quiera. Pero en el versículo 3 está la otra parte, que tampoco nos dejamos ser enseñados. Hay dos cosas que para aprender a vivir humildemente y en contentamiento, si no lo aprendemos, hermano, de una forma que busquemos nosotros a Dios de esa manera, yo le digo a la iglesia, y nos está funcionando bastante, antes de buscar su milagro, de lo que sea, busque verdaderamente a Dios. Busque, no se preocupe por el milagro, porque va a venir. ¿No dice la Biblia que va a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura? O sea, hay que aprender primero a buscar a Dios. Pero Dios nos enseña en su palabra, pero Dios también tiene que pasarnos por ¿dónde? Vea, vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. 8:2, solo el 2 primero. Hasta, ok, el 2, ahí no termina. Comenzamos, hermanos, con que dice que todos los días del afligido son difíciles. Y estamos viendo que nosotros tenemos que ser personas cristianos que nos guste el aprendizaje y nos guste la enseñanza. Las dos cosas son importantes. Pero, hermanos, aquí viene la parte, que Dios es el que nos aflige. Hermano, inmediatamente a mí me dieron la noticia, empezaron esos días que le digo. Inmediatamente después de eso comenzó a perder la vista. En el momento todavía había bastante, todavía había mucho. No fue tan difícil. La parte más difícil es cuando Dios empieza a pasarnos por el desierto. Es necesario ir al desierto para que usted y yo podamos, hermano, entender algo de Dios. No se preocupe por esta noche por averiguar por qué le quitaron el trabajo, porque le dijeron que hay un cáncer. No, nada de eso, sino que ahora preocupémonos, que no sería la palabra, sino que aprendamos y dejémonos enseñar. ¿Por quién? Por Dios. Me recuerdo que lo primero que pasó al ir yo a hablar con mi hermano, con el que yo había trabajado 13, 14 años, donde yo había comenzado, ¿verdad? Una empresa que era de él, pero que yo la comencé y yo creía que estaba todo seguro, ¿verdad? Lo primero que pasó cuando yo le dije a mi hermano, mira, fíjate que tengo este y este problema, tengo la pérdida de la vista, solo se me quedó viendo y me dijo, ni modo, hasta aquí llegamos. 13 años, ¿verdad? Y más que eso, y no es una queja, hermano, porque sí le estoy diciendo, en el momento quizás no la entendía, pero hoy sí, ¿verdad? Dios empezó a tratar conmigo. Y parte de lo que empezó a tratar es, hoy te quito, no lo necesitas. Yo no lo entendía, hermano, yo lloraba y pataleaba y todo, y era amargura y tristeza constante. Pero de repente pues tuvimos la oportunidad de abrir un negocio propio, ¿verdad? Digo propio, pero en realidad nunca fue propio, si no todavía lo tuviera. Entonces comenzamos ese negocio y todo iba más o menos bonito, ¿verdad? Me recuerdo que todavía en ese tiempo, hermano, una de las cosas es que etapas que han ido marcando mi vida, ¿verdad? Sin entenderlo, porque le dije, estoy hablando de 8 años, los primeros 8 años de lo que yo creía que estaba en un proceso, porque nosotros, yo le quiero decir esta noche, ¿usted está seguro que está en un proceso? Yo creía que estaba en un proceso. Pasó algo cuando yo iba a trabajar un día y la persona que me manejaba en ese tiempo, íbamos en una camioneta que tenía y de repente allá subiendo por los chorros íbamos amaneciendo
hemos yendo amaneciendo con Dios, iba llorando, iba. Y que yo le decía a Dios que ya no quería vivir, que mira, mejor llévame, que sin ojos no quiero vivir, yo así, ¿para qué? Y iba en ese proceso solo yo con Dios. Pero de repente en el culto estaba el pastor David García, que por cierto no he tenido tiempo de darle gracias. ¿Y de qué le tendría que dar gracias? Yo me acuerdo que él estaba diciendo, canten en Amaneciendo con Dios, ¿verdad? Porque no querían cantar, pero puse atención cuando él les dijo algo. Yo veo que todos están bien. Yo veo que todos tienen sus manos, sus pies, ¿y por qué no quieren cantar? ¿Cuál es el problema? Miren, dijo, me acaban de invitar a una filial del tabernáculo de El Escorial, y ahí estaba un pastor choco, y ese pastor andaba bien contento. Dijo. En ese tiempo me di cuenta que era yo. Y por un rato se me quitaron las lágrimas y yo dije, aquí entendí ya. ¿Cuál es lo que yo tengo? O sea, en ese tiempo entendí que Dios me había dejado con un propósito. Pero que ese propósito se va a cumplir en la medida que yo vaya haciendo, que yo vaya aprendiendo. ¿De qué cosa? De mi proceso. ¿De qué cosa? Dejándome enseñar por Dios. Y en ese proceso va a usar Dios personas, va a usar medios, va a usar recursos. Pero hay algo, estamos hablando del desierto. No solo me quitó la vista, no solo me quitó el trabajo momentáneo, después comenzamos ahí, sino que más adelante pasó algo que yo no creí que iba a pasar nunca. Y vuelvo una vez más, lo digo con todo el respeto, cariño y amor que yo todavía siento para la mamá de mi hija. En ese momento lo que yo nunca, créamelo, pasó es que de repente un día me dijo mi esposa, mira, yo ya no aguanto. Lo digo con mucho respeto, todavía seguimos casados, pero ya no estoy con ella. Me dijo, mira, yo ya no aguanto la verdad es que no quiero, me dijo, pasar este proceso. Créamelo, hermano, que esa es otra de las palabras duras que yo sentí. Alguien con una persona que yo había compartido durante 20 y tantos años, ¿verdad? O sea, desde la juventud, y habíamos pasado muchas cosas, pasó mi alcoholismo, pasó otras cosas que yo tenía antes, y luego habíamos pasado todo el proceso. Pero según yo, hermanos, como muchos creemos, ¿verdad? En el momento se convirtió en la persona más mala del mundo. O sea, yo salí amargado, yo decía, no, yo no la necesito, yo lo puedo hacer solo, y que no sé qué, y yo decidí irme de la casa. Me fui a vivir yo en el negocio que en ese momento Dios nos había prestado. Y mi primera noche, hermano, fue bonita, porque mi primera noche después de eso, solamente extendí unos cartones en ese negocio yo solo, y Dios estando conmigo, porque esta es la parte que nunca, ¿verdad? A pesar que muchas veces renegué y todo, pero yo sé que nunca dije que Dios no estaba conmigo, solo que renegaba y no entendía, y quería hacer las cosas siempre a mi manera. Pues ahí estuvimos quizás como 3 meses viviendo ahí, venía a la iglesia y todo. La iglesia todavía estaba bastante, iba deteriorándose, porque hubieron muchas cosas que yo ahora lo entiendo, hermano, que es Dios siempre, ¿verdad? Tratando individualmente y tratando conmigo. Pues las cosas que fueron así, pero me recuerdo que yo, la soberbia siempre, ¿verdad? El negocio empezó a caminar y yo dije, yo no necesito a nadie para esto. Mire, no me tardó más que haber dicho eso, como a las 2 horas de un domingo 15 de septiembre del 2019, hermano, me fracturó la cadera y plum para el hospital, y tuve que estar 1 mes y medio en el hospital, y yo llorando porque yo sabía que necesitaba, yo decía que necesitaba del negocio, que cómo voy a hacer ahora y qué hago, y yo llorando. Pero ve aquí, dice, y te afligí y te hice pasar por el desierto. Dios tuvo que quitarme también esa parte. 1 mes y medio, la persona que había dejado encargada, en 1 mes y medio me dice, mire, ya no hay para pagar empleados, no hay para pagar local y no hay material. Yo vendía pintura. Yo vendía pintura, bueno, más que todo automotriz, de todo, pero automotriz. Entonces cuando a mí me dijeron eso, dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? Hermano, ahí es donde, una vez más, trabajo, vista, familia. ¿Y qué tenía yo? Decía, el Señor, yo ya no quiero ir una vez más. Yo le contaba al pastor que antes de eso, yo tuve 1 o 2 intentos de suicidio. Y uno de esos fue cuando yo sentía que en realidad ya no valía nada. Porque uno cree, hermanos, que cuando uno pasa estos procesos, uno ya no sirve, eso es bien común, que uno pase eso. Pero, hermanos, cuando Dios le empieza a mostrar, pero claro, en ese tiempo, mire, yo le digo que pasé 8 años, hermano, soñando laberintos. Casi todos los días soñaba laberintos, de cualquier cosa.
calles donde no terminaban y comenzaban lo mismo. ¿Qué le puedo contar? Muchas cosas. Pero, hermanos, aquí vemos la mano de Dios. Entender que en este desierto que posiblemente usted está, y si no, Dios lo va a pasar por ahí. Me recuerdo que hablé con la iglesia, había en ese tiempo pues un poco más de hermanos, y me recuerdo que yo le dije a la iglesia que yo iba a cerrar el negocio porque no había de otra. Y que iba a depender, ay hermano, viera qué difícil eso de decir, voy a depender de Dios. No creía que se podía. Es más, no quería hacerlo. Y me recuerdo que cuando salí del hospital me fui a vivir a donde mi hermana, y estuve viviendo casi como 5 años, 4 años, ¿verdad? Donde sin querer, porque uno lo menos que quiere es depender de nadie, por lo menos en mi caso así fue. Yo no quería depender de nadie, hermano, yo quería vivir y hacer las cosas yo, que dijeran que por mí se hacía todo. Hermano, esa parte es bien difícil. Me recuerdo que gracias al Señor, pues en ese tiempo que estuvimos de mi hermana, 4 o 5 familiares, incluyendo 2 de mis hermanos, como 4 o 5 sobrinos que estaban alrededor de esa casa, hermano, recibieron a Cristo. Uno va entendiendo los procesos. Pero aún así, hermano, yo no había comenzado mi proceso. Dios lo sigue utilizando, Dios sigue haciendo cosas, pero todavía no había comenzado mi proceso. ¿Y a dónde comenzó mi proceso? Mi proceso verdaderamente, hermanos, comenzó cuando yo decidí pedir perdón. Quizás usted nunca lo ha valorado, pero yo entiendo ahora por qué Dios tuvo que pasarme por ahí. Quizás no era necesario, pero hermanos, yo me acuerdo que en el momento que en el momento, hermanos, que yo estaba donde mi hermana, yo me recuerdo que lo mismo, en la cuarentena yo me acuerdo que llorazón que me agarró, que yo solo, que conmiserándome. Vea, por eso le digo yo, hermano, que yo no había comenzado, no había entendido lo que Dios quería hacer en mi vida. Pero a partir de que yo busqué a unos amigos, a una familia que yo quiero mucho, ¿verdad? Porque me ayudaron en este proceso. Y yo, hermanos, como le digo, o sea, yo estaba en la iglesia. Yo nunca he faltado a la iglesia. Yo en mis 26 años de ser cristiano que tengo, hermano, nunca me he apartado de servirle. Empecé a servirle y nunca me he retirado. Sin embargo, hermano, yo no estaba correctamente con Dios. Entonces, hermano, yo me recuerdo que ahí tomé decisiones. Le dije a esta familia, mire, yo la verdad le digo, siento que necesito perdonar. Y necesitaba perdonar a mi esposa. Porque para mí, ella tenía parte de la culpa. Porque me había dejado cuando yo más la necesitaba. Acuérdense que uno se quiere conmiserar uno solo. Yo quería que toda la gente dijera que pobrecito yo. Porque echarle la culpa a todos los demás. Pero aquí es donde uno entiende y acabamos de ver, hermano, que Dios es el que nos mete ahí, versículo 3. 8:3. Ay, me ayuda con las ideas. Así es. Ahí empieza el proceso. Dice, y te afligió y te hizo tener. Hermano, yo no conocía lo que era tener hambre. Yo me recuerdo que le contaba al pastor que llegó una hermanita en mi tiempo mejor y me dice, cuando se dio cuenta que yo estaba perdiendo la vista, me dijo, pastor, estos $5 son para usted. Y con la soberbia que me ha caracterizado durante mucho tiempo, le dije, no los necesito. No, me dijo, no, y échelos en la canastita de frente. Que dice, y te hice tener hambre. Hermano, a partir de que yo ya no tenía un negocio, ¿qué me tocó? Empezar a tragarme mi orgullo, mi soberbia. Pero empezó el proceso. Yo pedí perdón y a partir de ello entendí. Eso fue en el 2020, 2021, por ahí. Pasé muchos procesos, como de repente que mi hija me dijo, mira, me voy para Inglaterra. Y dolor en mi corazón, porque es mi única hija.
y que me dijera eso, dolor, pero todas esas cosas, hermano, Dios la fue sacando de mi corazón. Cuando yo le dije, Señor, no puedo cargar con esto. Pero ahí, hermano, empezó que yo empecé a aprender. Me recuerdo que empecé, hermanos, a disfrutar todo lo poco que Dios me da. Porque mientras nosotros, hermanos, no entendemos que todo depende de Dios, cuando no entendemos, hermano, que nada en la vida pasa porque Dios así lo permite, nuestro corazón, ¿qué hace? En lugar de darle gracias a Dios, empieza a renegar, empieza, hermano, a reclamar. La mayoría de personas cristianas, servidores, nos cuesta entender esta parte. Cuando nosotros creemos que nosotros merecemos algo, cuando se nos muere un familiar, nos quitan el trabajo, aún sirviéndole. Y yo ahí empecé a entender que Dios había tenido misericordia conmigo. Porque a pesar de mis errores, que cometí muchos, porque a pesar de mi soberbia, que es muy grande, Dios empezó a actuar en mi vida. Y me recuerdo, hermano, cosas como que le podía contar toda la noche de las cosas que Dios hizo, pero tomé una decisión, ¿verdad? Empezar a verme a mí, empezar a hacer cambio yo, a quitar a la gente y quedarme solo con Dios y decirle, Dios, aquí estoy, ¿qué querés hacer de mi vida? Cuando yo empecé eso, hermano, Dios empezó a tratar nuevamente conmigo. Como que durante muchos 8 años Dios solo me observaba y yo estaba peleando contra mí mismo, porque contra Dios no se puede pelear. Peleaba contra mi soberbia, contra mis cosas. Me recuerdo que después de la cuarentena, que regresamos 4 a la iglesia, 4 personas, y con una deuda, y lo digo claro y públicamente, hermano, solo Dios nos ayudó, nadie. O sea, creer, hermano, que usted se va a quedar con 4 personas y que va a gastar la mano de Dios, fue mi primer proceso. Porque antes decía, si no hay para pagar, yo pago, si no hay para comprar, yo compro. Pero cuando usted ya no tiene nada y depender solo de Dios en todo aspecto, hermano, cuando las personas se van, no se enoje con las personas, es porque Dios está permitiendo que usted dependa de Él. Eso es lo que quiere ver y que haya en nuestro corazón. Yo le preguntaría esta noche, hermano, ¿qué trajo para Dios? Porque yo prácticamente no tenía nada, pero a partir de ese momento empezó, hermano, un cambio en mí. Yo tomé la decisión de venirme de la casa de mi hermana, y hay una casa aparte, donde es la casa de mis padres, que está sola. Tuve la opción de quedarme ahí, pero no quise. Sino que dije, aquí vamos a probar, Señor. Aquí vamos a probar y voy a topar hasta que tú digas. Todo ese tiempo atrás Dios me sostuvo por misericordia, pero a partir de ese momento Dios me ha sostenido por misericordia y por fe. Y le digo yo, me vine con $3. $3 y obviamente, y lo digo así no porque yo quiera jactarme de algo, pero hasta este mes de diciembre pues la iglesia nos dio una ofrenda. No, vea que no es porque tal vez no me la hubieran querido dar. Me decía alguien en diciembre, en una reunión de servidores, me dijo, no se enoja si le decimos algo. Imagínense dónde estaba mi soberbia. ¿De qué? Le digo, es que le queremos recoger una ofrenda para dársela. ¿O ha habido semejante cosa? Que le van a dar uno y uno se enoja, y no teniendo. Pues así estaba yo. Entonces me vengo con esos $3 y me acuerdo que no tenía ni insulina. Y pasando, hermano, ahí que empecé a ver, ese día empecé a ver más grande la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía mis necesidades y las conoce hasta este día. Me recuerdo que no tenía para insulina, pero de repente venía un hermano para la iglesia cuando yo le dije que me iba a quedar aquí y me llevaba desayuno. Y pasó y un hermano le dijo, mire, quiero que me haga una cosa aquí. Y le dice, sí, le dijo, solo voy a dar este desayuno al pastor. Ah, ¿para dónde él va? Sí, mire, le dijo, tome, llévele esto. Y llega y me dice, mire, solo le vengo a dejar desayuno y me voy. Hazme un favor, sacame la insulina que me voy a poner. Y cabal lo sacó él, y cabalito, el último, poquito. Y me dice, hey, por cierto, me dice, aquí le mandó el hermano esto, ¿qué? Un botecito de insulina. A partir de ese momento empecé a ver la mano de Dios. Hermanos, yo en este tiempo aprendí, ya podía, pero yo ciego, ¿verdad? Lavar, planchar, hacer comida, decidirme para la iglesia, como le digo, no para dar lástima ni para ver la mano de Dios.
Cuando nosotros empezamos a renunciar a todo, a la soberbia, al orgullo, y entendemos que Dios empieza a tratar con nosotros, ¿y qué quiere? Bendecirnos. ¿Y qué quiere? Que nosotros reconozcamos que Él es bueno. Mire que dice Salmo 73:1, ya vamos terminando. Salmo 73:1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios. O sea que Dios puede ser bueno esta noche. Y ha sido bueno ayer y va a ser bueno mañana. Pero muchos tenemos la convicción de que cuando nos pasa algo malo, como que se nos muere un familiar, nos quitan algo, aunque no lo digamos, para nosotros deja de ser bueno Dios. Por eso es necesario que en el desierto Dios nos empiece a limpiar. He tenido que perdonar mucha gente como he tenido que pedir perdón. Porque dice que por todo y para todo hemos sido enseñados. Hermano, no es lo mismo agarrar y sacar, aquí ando, ¿qué? 100, 200, 500, 1000, 200 dólares. Cuando decir lo único que ando es mi confianza puesta en el Señor. Y que Dios obre. Entonces, podemos ver, hermano, que en el Salmo 73, usted nunca va a poder decir ni yo que Dios es bueno y reconocerlo de corazón verdaderamente si no limpiamos nuestro corazón. ¿Qué tuvo que hacer en mi vida? Muchas cosas. No fue fácil, lloré muchas veces, muchas noches, amargura y todo. Pero a partir, hermanos, de que yo entendí que mi desierto estaba haciendo algo en mi vida, que yo estaba aprendiendo algo y que estaba siendo enseñado por Dios, y ahí tuvo que ocupar personas, tuvo que ocupar medios, tuvo que ocupar lo que sea, para quitarnos la soberbia, para bajarnos al nivel de ¿qué? De nada. Porque a partir del nivel de nada usted empieza Dios a hacer algo en su vida. Mientras no, Dios puede querer hacer muchas grandes cosas en nosotros. Pero si no topamos, hermano, con eso, nada sucede. Nada sucede. Le digo, después de comenzar con 4 personas nuevamente, hermano, entendí. Ahí empecé a ver verdaderamente, espiritualmente. Antes andaba ciego, aunque veía. Porque así caminamos muchos. Se nos olvida que hay que tener una comunión verdadera con Dios. Se nos olvida, hermano, que el púlpito no es para pelear con nadie, sino para predicar verdaderamente la palabra de Dios. Se nos olvidan tantas cosas que uno recupera, hermano, cuando empieza a ver. Y yo empecé a ver a Dios de la manera correcta. Empecé a ver a Dios donde lo que estaba haciendo primero es en mí. Entendí que si yo no era la persona que empezaba a cambiar, la iglesia no iba a hacer nada. No iba a pasar. Pasamos durante 3 años, hermano, como lo puede hacer otra, viceversa. Tanto una persona echándole la culpa a un pastor como uno echándole la culpa a la congregación. Pero cuando nosotros empezamos a, créame lo que en este proceso, hermano, por eso le digo esta parte de la salud, porque a mí me diagnosticaron insuficiencia renal hace 2 años. Y ahí es donde uno empieza, y usted me preguntará, ¿y usted le pidió el milagro a Dios? No. Yo pasé por presión alta, Dios me sanó. Arritmia cardíaca, Dios me sanó. Y la vez que la insuficiencia renal me la diagnosticaron, yo llegué, ya viví en la iglesia y le dije, Señor, no te voy a pedir que me sanes, solo te pido perdón por no haber cuidado mi cuerpo, por no haber tenido, Señor, cuidado de lo que vos entregaste en mi vida. Solo te pido que tengas misericordia. Empecé a hacer una dieta que hasta este día mantengo, ya después de 2 años. A los 3 meses yo voy al hospital y me dice, sus riñones están como que nunca pasaron. Así están ahora. ¿Qué busqué? La comunión con Dios. ¿Qué busqué? Corregir mis errores. ¿Qué busqué? Dejar de culpar a los demás. ¿Qué busqué? A Dios como mi confianza. Nahum 1:7 dice así, mire. Es que yo quiero que saquemos conceptos malos de nosotros, porque al final yo sé que muchas personas en lo económico pueden estar bien, pero yo te pregunto, cuando vayamos delante de Dios, ¿le vas a poder decir, Señor, yo hice tu voluntad? Solo esa pregunta me hago yo siempre, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Nahum 1:7 dice. Tal vez me ayudan con. Y después. Ok, dice que Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
Por eso este proceso, hermano, de 11 años, yo le doy gracias. Y más, ¿verdad? Pero específicamente, de que me dijeron usted no va a volver a ver, me ha servido. Porque sé cómo ahora Dios trabaja con uno. Sabe los que confiamos en Él. No se lo podía decir antes porque confiaba en ¿qué? En personas, en dinero, en capacidades, que no me queda ni una. Entonces Dios empieza a decirle cómo quieres trabajar. Hermano, después de 11 años, usted le puede preguntar a mis hermanos que están cerca, que han estado cerca, si alguna vez a mí me han visto triste. A pesar de que muchas veces no ha habido lo que uno quiere. A pesar que paso casi, póngale, solo completamente, 5 días de la semana, día y noche. He aprendido a hacer eso y a tener contentamiento cual fuera mi situación. Hemos aprendido, hermano, lo que usted no se imagina. Creía yo que se podía uno, como una persona ciega, sin capacidad, mantenerse al frente de una iglesia, cuando decía el pastor, ha pasado de todo. Desde los que le quieren dar en la nuca, desde los que le han puesto chambres a uno. Y mire, gracias a Dios aquí estoy. Porque a pesar de que en algún momento las cosas se veían que como que no, ¿vea? Como que hoy se te acabó, sigo siendo mi confianza a Dios. En los momentos más difíciles, los momentos de soledad, los momentos de tristeza, Dios se ha convertido, hermano, en mi confianza. Es decir, aunque todas las personas te abandonen, tú vas a estar conmigo. Él sabe. Y mire qué bonito, porque ya cuando nosotros entendemos, hermano, por el proceso que usted esté pasando, que Dios va a seguir siendo bueno siempre, y que lo que está queriendo hacer en tu vida es bendecirla. Yo le digo, si a mí me pregunta usted si yo renunciaría, hay veces yo sé que yo le decía al pastor que yo vi unas visiones donde Dios me decía, yo te voy a devolver tu vista. No me interesa. Le digo, Dios, hace poco platicaba con Dios y le digo yo, porque me han dicho 4 personas que han soñado lo mismo. Ya no corro porque me devuelva la vista. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque le digo, Dios, ya estaré preparado verdaderamente para que me devuelvas la vista. Porque acuérdese que en una pequeña cosa, hay veces uno se pone soberbio. Imagínense Dios devolviéndome la vista. Entonces, ¿qué estoy tratando, hermano? De seguir aprendiendo, de seguir entendiendo, de dejándome enseñar en cada proceso de mi vida, en cada momento difícil, en cada momento de traición. Es importante porque dice Salmo 104 y 5, hasta que nosotros entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y por qué lo está haciendo, hermano, que eso solo lo logra en un desierto. Hasta entonces usted puede venir a la iglesia no vamos a saltar ese versículo. Es importante, tenemos, hermano, que hasta que nosotros entendemos por qué Dios nos pasa por un proceso, hasta que nosotros entendemos que Dios es bueno, aún en lo que nos está pasando, nuestro corazón está limpio y puede darle gracias. Salmo 104 dice, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Yo te pregunto esta noche, iglesia del Plan del Pito, tú le puedes dar gracias a Dios aún por todo lo que esté pasando. Ya entendimos que quien manda es Dios, pero Dios es un Dios arbitrario, es un Dios que nos ama, un Dios que quiere usar nuestra vida y bendecirla, un Dios que quiere que a pesar de las cosas que nos estén pasando, seguir alegres, gozosos, aunque tal vez con lágrimas, pero que tu corazón esté confiado en que Dios está contigo. 12:9 dice así, mire, más o menos, y me ha dicho, bástate mi gracia. Corintios 12:2 o 12:9 dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la, dice, pero, dice así, ¿verdad? Entendiendo eso, iglesia, ahora le puedo decir esto. ¿Qué preferiría yo? ¿Vivir en el tiempo de hace 10 años, 11 años? ¿O estar en este tiempo? En mi carne quisiera estar hace 12 años. En mi espíritu, el corazón, que ahora tiene contentamiento todos los días, dice, Señor, ahora entiendo lo que Pablo dice. Ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para que qué, iglesia? Para que el poder de Cristo repose
sobre mí. Dice 13, versículo 13, 4:13 de Filipenses. Después de pasar por todo este proceso, iglesia, no sé qué va a venir, no sé qué nos espera, pero algo que le puedo decir esta noche con convicción es esto. No porque me lo contaron, como dijo el pastor, no porque está escrito en la Biblia, sino porque he permitido que en este proceso, aunque duele, que el poder de Cristo repose en mí. Puedo decir esta noche, iglesia, y con eso termino: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios los bendiga. Pastor. Hermanos, ¿cuánto nos habló Dios? Amén. Ojo, el pastor, espérame, pastor, ya vienen ahorita vienen.